Culminó la tercera fecha de la Copa Libertadores y algunos clubes ya van asegurando su lugar en octavos o quedando fuera de toda pelea. Aquí analizamos todos los partidos y usamos el simulador de resultados para ver cómo cambiaron las chances de cada equipo. En el grupo A, un regalo cambió las chances de todos. En el primer partido, Carabobo recibió a Universidad de Chile en Valencia. Aquí el principal protagonista fue la lluvia, ya que cayó tanta agua que inundó la cancha, obligando a sacar los repasadores, por lo que el partido comenzó una hora más tarde. Ya en la cancha todo fue más parejo, con U de Chile controlando más el balón, pero con Carabobo intentando ataques, incluyendo una ronda o calecita en uno de los corners. Fue también el partido de los penales, ya que ambos goles llegaron por esta vía, el primero por parte de Tortolero tras una falta muy protestada por los jugadores de la U. Antes que termine el primer tiempo, el VAR marcó una mano de Carabobo que Charles Aranguis, un experto desde los 12 pasos, anotó con clase para marcar el 1-1 final. El segundo duelo fue entre Estudiantes y Botafogo en La Plata. El equipo pincha tenía que ganar luego de perder 3 puntos ante U de Chile la fecha anterior. En el inicio fue el equipo que intentó más remates al arco, pero aquí Botafogo tuvo la chance más clara, con Arthur fallando un cabezazo frente al arco. El protagonista del partido fue John Víctor, arquero del Fogao. Al minuto 38 Guido Carrillo remató desde fuera del área sin mucha potencia. El arquero se confió y cuando rebotó la pelota no la pudo sostener y la terminó metiendo dentro de su propio arco. Fue uno de los goles más insólitos de toda la Copa. En el segundo tiempo el trámite fue más parejo, con Botafogo incluso quedando a centímetros del empate tras un remate desde lejos de Savarino que pegó en el travesaño. No fue suficiente y el partido culminó 1-0, manteniendo en la pelea a Estudiantes. La tabla sigue con U de Chile como líder con 7 puntos, lo siguen Estudiantes con 6, Botafogo está tercero con 3 y último está Carabobo con 1 punto. En las probabilidades, U de Chile sigue primero con 72,9% de chances, lo sigue Estudiantes con 67%, tercero está Botafogo con 60% y en último lugar Carabobo suma solo 0,1% de chances de clasificar, casi imposible. La fecha 4 enfrentará primero a Carabobo ante Botafogo en Venezuela, mientras que la U recibirá a Estudiantes en Santiago. El grupo B es el más parejo a nivel puntos en la Copa. En el primer partido, Barcelona se enfrentó a Universitario en Guayaquil. Este partido era clave para que el equipo peruano siga con vida en la Copa, y lo enfrentaba con Manuel Barreto como técnico interino. Desde el inicio Barcelona tuvo más la pelota, pero Universitario generaba las mejores chances jugando de contraataque. Así llegó el gol de Edison Flores, quien anotó de cabeza el 1-0. En el segundo tiempo el partido siguió siendo parejo, sin que los locales puedan sacar ventaja o imponer su juego sobre el rival. La situación más clara fue un remate desde fuera del área de Rivero que pegó en el palo. Así Universitario aseguró una victoria histórica, ya que llevaba 16 años sin ganar de visitante por la Copa. Nuevamente el técnico Segundo Castillo impactó con su traje, pero los hinchas reclamaron que se enfoque más en la parte táctica que en la moda, algo que era inevitable que ocurra cuando pierde un encuentro. El segundo partido también fue en Ecuador, donde Independiente del Valle recibió a River Plate. El Mata Gigantes impuso su juego en el inicio, aprovechando la ventaja de la altura en Quito. En la delantera el destacado fue un argentino, Claudio Spinelli, quien apareció para convertir 2 goles en menos de 10 minutos para que el equipo local se ponga al frente. Incluso tuvo otra chance clara, pero el remate de Renato Ibarra pegó en el poste. En el segundo tiempo River encontró su ritmo y empezó a presionar al rival. Solo necesitó 6 minutos para revertir el resultado, primero con gol de Galopo, quien definió tras un rebote que dejó el arquero, y luego Driussi, quien apareció en la línea para empujar la pelota tras un remate por el travesaño. Esto fue suficiente para empatar el partido y asegurar un resultado final de 2-2. El grupo quedó con una de las tablas más parejas, con River como líder con 5 puntos, luego están Independiente del Valle y Barcelona con 4, con el primero sumando más goles a favor, y último está Universitario con 3. Las probabilidades quedaron con River Plate sumando un 82% de chances de avanzar, lo sigue Barcelona con 50%, luego está Independiente del Valle con 45% y último sigue Universitario, que subió un 23% de chances de pasar octavos. En la próxima fecha, Barcelona recibirá a River Plate en Guayaquil, mientras que Universitario será local ante Independiente del Valle en Lima. El grupo C sigue sorprendiendo con su tabla. El primer partido del grupo fue entre Liga y Flamengo en el Estadio Casablanca de Quito. El Mengao llegó con la obligación de sumar tras la histórica derrota ante Central Córdoba la fecha pasada, mientras que Liga debía ganar para aprovechar la ventaja de su localía a 2.800 metros de altura.
Como era de esperarse, fue un partido parejo sin que los equipos se saquen mucha ventaja. En el primer tiempo ambos tuvieron chances importantes, con Alzugaray rematando casi a quemarropa de cabeza para Liga, mientras que de Arrascaeta no pudo rematar bien en el área en la chance que tuvo. En general Flamengo mantuvo más posesión, pero no generó mucho peligro. Al final del partido Liga tuvo una chance inigualable, con Michael Estrada cabeceando la pelota solo en el segundo palo, pero pasó por encima del travesaño. El equipo que sigue sorprendiendo al grupo es Central Córdoba. El Ferroviario recibió en Santiago del Estero al Deportivo Táchira y no tardó en imponer su condición de local. A los 4 minutos el colombiano Luis Angulo definió una buena jugada para poner el 1-0. Antes de los 20, el marcador ya estaba 2-0 para Central Córdoba, con Quagliata marcando el segundo y con sus compañeros incluso fallando chances claras antes del gol. Táchira se despertó luego del 2-0 y pudo descontar rápido, también en el primer tiempo, con un gol de Requena tras un tiro libre. El segundo tiempo ya fue un trámite, porque Táchira tenía la obligación de ganar, pero fueron los locales los que tuvieron más chances de gol. Con esto el equipo de Omar de Felipe sigue invicto en la Copa. La tabla quedó con Central Córdoba con 7 puntos, Liga de Quito suma 5 puntos, Flamengo está tercero con 4 unidades y último está Táchira sin puntos. Las probabilidades quedaron con Flamengo primero con 86% de chances, Liga bajó un 65,5%, luego está Central Córdoba con 49,4% y, según el simulador, Táchira apenas suma 0,1% de chances. En la próxima fecha Táchira recibirá a Liga de local, mientras que Central Córdoba jugará ante Flamengo en Santiago del Estero. El grupo D se puso interesante. Uno de los grandes partidos de la fecha fue entre Alianza Lima y Talleres en el Estadio Matute. Ambos llegaban con la obligación de ganar, Alianza tras perder ante Libertad en su primer partido de local, y Talleres porque no sumó punto alguno en 2 fechas. Fue el equipo peruano quien se impuso en el comienzo, con la aparición del joven goleador Paolo Guerrero. Los 41 años de edad no se sintieron, ya que marcó los 2 primeros goles del partido, uno en el primero y uno en el segundo tiempo. Cuando parecía que el partido estaba liquidado, un penal a favor de Talleres les dio esperanzas nuevamente, y Federico Girotti lo anotó. 5 minutos después también marcó el gol del empate, dando vuelta hacia el cruce. Alianza quedó con 10 por la expulsión de Zambrano, pero fue para adelante y tuvo la recompensa con Hernán Barcos, su otro delantero de más de 40 años, quien apareció en el área para marcar el 3-2. Sin dudas fue uno de los triunfos más festejados de toda la fecha. El segundo encuentro del grupo fue entre Libertad y Sao Paulo en Asunción. El equipo local llegaba como líder y quería aprovechar para sacar ventaja con el resto. En el primer tiempo ambos equipos no crearon mucho peligro, pero en el segundo llegaron las emociones, ya con una lluvia constante. Fue Sao Paulo el que golpeó primero, con Lucas Ferreira, joven suplente de 18 años, quien aprovechó una contra para marcar el 1-0. Minutos después, Libertad tuvo un penal a favor, pero Lorenzo Melgarejo remató sin tomar carrera y la pelota fue contra el travesaño. Luego Andrés Silva marcaría el 2-0 final, en un resultado que dio a Sao Paulo una ventaja que, para muchos, fue abultada por cómo se dio el partido. El Gumarelo no fue efectivo como contra Talleres y esto le costó tener chances de ganar. Así la tabla queda con Sao Paulo en primer lugar con 7 puntos, Libertad en segundo puesto con 6, Alianza Lima tercero con 4 puntos y último sigue Talleres sin punto alguno. Con esto las probabilidades quedaron con Sao Paulo cerca de la clasificación con 94% de chances de clasificar, lo sigue Libertad que cayó a 66%, Alianza Lima subió a un 39% y último está Talleres con solo 1% de chances de pasar, casi imposible. En la próxima fecha Alianza Lima recibe a Sao Paulo en el Estadio Matute y Talleres será local en Córdoba ante Libertad. En el grupo E siguen en la pelea con un duelo pendiente. El primer partido del grupo fue entre Colo-Colo y Racing en Santiago. El partido se jugó en un estadio monumental vacío por sanción de la Conmebol tras los incidentes en el partido ante Fortaleza, donde incluso fallecieron 2 personas en las afueras. El equipo chileno sacó ventaja de forma rápida con un buen remate de Lucas Cepeda para marcar el 1-0. Racing tuvo mayor intención de atacar en el partido, generando más situaciones, pero no podía convertir. Faltando minutos para el final, desde un lateral, la pelota cayó al área y Barrios pudo rematar, anotando el 1-1 final. Es un resultado que tampoco ayuda a ambos, ya que Colo-Colo no derrotó a Fortaleza y Racing debe recuperar puntos que perdió la fecha pasada de local. El segundo partido fue uno de los más llamativos de la jornada. Atlético Bucaramanga recibió en Colombia a Fortaleza, con el equipo brasileño presionado para ganar para no alejarse. Fue otro partido donde los penales fueron protagonistas,
primero uno cobrado vía VAR para los brasileños. Remató Daverson, tapó el portero, pero el rebote cayó al delantero, quien definió con tranquilidad. En el segundo tiempo Bucaramanga empezó a atacar más, pero Fortaleza tuvo varias chances para aumentar su ventaja, incluyendo una descarga eléctrica de Yago Pikachu que fue por el palo. Casi al final del partido el equipo colombiano tuvo también un penal a favor, que remató Luciano Pons. La pelota fue por el travesaño y tras la revisión se confirmó que ingresó. Al final se dio una jugada difícil de creer. Londoño recibió la pelota a centímetros del arco para ganar el partido, pero la tiró por encima del travesaño. Será uno de los peores errados del año, e incluso más porque era el gol de la victoria. En este grupo seguirán pendientes las probabilidades dependiendo del resultado del partido suspendido entre Colo-Colo y Fortaleza. En la próxima fecha Bucaramanga jugará de local ante el Racing, mientras que Fortaleza recibirá a Colo-Colo en el Estadio Castelao. El grupo F tiene también a un líder sorpresivo. El partido de emociones más cambiantes fue Inter ante Nacional en Porto Alegre. El equipo brasileño era favorito, mientras que Nacional necesitaba sumar tras perder en las dos primeras fechas. Al iniciarse el primer tiempo, el Bolso empezó a sorprender, ya que con goles de Millán y Boggio se puso 2-0 arriba para los 10 minutos. Luego Coates marcó el 3-0 y parecía que era una goleada histórica para los uruguayos. Aquí el problema fue que cometieron un penal justo antes del entretiempo, que convirtió a Alan Patrick. Ya con una diferencia de 2 goles y no de 3, el equipo colorado atacó con todo y presionó el arco de Mejía. Así primero anotó Bernabei y 5 minutos después Fernando apareció para cabecear tras un córner para igualar el partido 3-3, algo que parecía imposible. Inter siguió atacando, pero ya no pudo generar peligro para llevarse la victoria. Con esto Nacional perdió 3 puntos casi seguros en un empate que podría dejarlos fuera de todo. El segundo encuentro se jugó en Salvador, entre Bahía y Atlético Nacional. Aquí el equipo local era favorito a ganar, más allá que el verde Olaga tenía más historia copera. En el primer tiempo se vio esta intención, con el Bahía atacando más a su rival, generando varias chances, pero que no pudieron convertir. En el segundo tiempo los colombianos empezaron a tener más la pelota, lo que obligó a Bahía a buscar alternativas. Una de ellas fue William José, quien ingresó al minuto 67, y menos de 4 minutos después recibió la pelota cerca del área para anotar el 1-0. Fue un cambio en el momento justo para el técnico Rogerio Ceni. Con la presión del resultado, Nacional fue para adelante y Dairon Asprilla marcó el gol del empate, pero se cobró una falta antes que, para los colombianos, nunca existió y le robó las chances de igualar el partido. La tabla quedó con Bahía como líder con 7 puntos, segundo está Inter con 5, luego Atlético Nacional con 3 y último sigue Nacional con 1 punto. En las probabilidades primero está Bahía con 75%, lo sigue Inter con 71%, luego está Atlético Nacional con 39% y último quedó Nacional con 10% de chances de clasificar. La próxima fecha tendrá a Bahía recibiendo a Nacional en el Arena Fonchi Nova y a Atlético Nacional siendo local ante el Inter en Medellín. El grupo G tendrá una dura pelea, pero por el segundo cupo. En el primer partido Bolívar recibió a Palmeiras en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Como todo partido en la altura, el club celeste era el favorito, pero el Verdão fue quien aprovechó las oportunidades. 2 errores poco creíbles en el medio y la defensa dieron al Palmeiras 2 contragolpes letales que López y Estevão convirtieron para pasar al frente 2-0. En la complementaria, Bolívar salió a buscar el partido y pudo empatarlo, con 2 goles de su delantero brasileño Fábio Gómez, quien ganó de cabeza en ambas jugadas, dejando sin chances a Beverton. Aquí parecía que el Bolívar iba a llevarse por delante al Palmeiras, ya con el cansancio encima, pero no fue así. Los brasileños atacaron y Mauricio anotó el 3-2. Esta victoria deja a Palmeiras como único equipo en la Copa con puntaje perfecto tras las primeras 3 fechas. Minutos después comenzó el cruce entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en la Nueva Olla. Aquí el equipo azulgrana buscaba aprovechar la derrota de Bolívar para subir en la tabla, pero fueron los cerveceros quienes marcaron primero, con un gran remate de Santiago González, después de una jugada en la que Cerro estuvo a centímetros de convertir. El ciclón no se cayó y en lugar de eso fue para adelante, marcando 2 goles en 2 minutos para dar vuelta al partido antes que termine el primer tiempo. El segundo tiempo fue un monólogo de los paraguayos. Los atacantes tuvieron todo tipo de chances, pero el arquero Diego Enríquez tuvo una gran actuación, atajando varios disparos, a lo que se sumó la displicencia de varios jugadores cerristas. Cuando parecía un triunfo seguro, a los 92 minutos Cristal tuvo un lateral, donde aprovechó que se durmió toda la defensa cerrista para que Lüttiger aparezca en el segundo palo y marque el gol del empate que dejó mudo al estadio.
Es el primer punto de Cristal en la Copa y lo mantiene vivo en la pelea. La tabla quedó con Palmeiras en primer lugar con 9 puntos, Cerro Porteño segundo con 4, Bolívar tercero con 3 y último Sporting Cristal con 1 punto. En las probabilidades, Palmeiras se convierte en el primer equipo con 100% de chances de ir a octavos. Lo sigue Cerro Porteño con 42%, luego está Bolívar con 38% y último está Sporting Cristal, que subió a 20% de chances de llegar a octavos. En la fecha 4, Cerro Porteño recibirá a Palmeiras en Asunción y luego Sporting Cristal jugará ante Bolívar en Lima, uno de los partidos claves del grupo. El grupo H fue el único cuyos partidos se jugaron de forma simultánea. En Cochabamba, el San Antonio Bulo Bulo recibió a Vélez Sarsfield. El equipo argentino quería extender su racha invicta y empezó siendo el equipo que atacaba, incluso anotando un gol que fue anulado por el VAR por falta de Romero. Vélez tuvo varias chances en el primer tiempo y finalmente anotó a los 26 minutos, pero en el arco equivocado, ya que Elías Gómez marcó un autogol al tratar de sacar una pelota. En el segundo tiempo el ritmo fue más parejo. A los 86 minutos pudo marcar Vélez otro gol, pero de vuelta fue en su propio arco, con Michael Santos desviando un córner de cabeza que se clavó en el arco de Marchiori. Finalmente Montoro marcó el 2-1 final, partido donde Vélez anotó todos los goles pero terminó perdiendo, algo insólito en cualquier partido de fútbol. El segundo encuentro enfrentó a Olimpia ante Peñarol en Asunción. El equipo más necesitado era el Decano, que perdió sus 2 primeros partidos y tenía un nuevo técnico, Fabián Bustos, quien llegó del Universitario. El primer tiempo fue uno de mucho nerviosismo, al punto que ambos equipos cometieron 21 faltas en 45 minutos, un número difícil de creer. Peñarol tuvo varias chances para convertir, pero las desperdició todas. Fue en el segundo tiempo, donde tuvo un penal a favor que Leo Fernández lo falló, con el arquero Versa atajando el remate. Luego tuvieron una contra de 4-1 que, de alguna forma, no pudieron convertir. Hacia el final, Olimpia empezó a atacar y tuvo una chance tremenda, pero Derlis González remató afuera estando solo frente al arco. Fue el segundo 0-0 de los 16 partidos de la jornada. La tabla quedó con Vélez y San Antonio con 6 puntos, con los argentinos arriba en diferencia de gol. Peñarol está tercero con 4 puntos y último el Olimpia con 1 punto. Las probabilidades quedaron con Vélez como primero con 83%, lo sigue Peñarol con 66%, luego está San Antonio que sube a 35% y último quedó Olimpia con 16% de chances de clasificar. En la próxima fecha Vélez recibirá a Olimpia en el José Amalfitani de Liniers, mientras que San Antonio jugará ante Peñarol en Cochabamba, su último partido de local. Por último, veamos cómo quedaron los porcentajes de los países tras esta fecha. En primer lugar ahora están 2, Brasil y Chile, ambos sumando un 60% de efectividad. El tercero es Argentina con 51,9%. La tasa sigue con Bolivia con 50%, luego Ecuador con 48,2%. Colombia tiene 44,4% y Paraguay que cayó a un 40,7%. Los últimos lugares ahora son para Perú, que subió a 29,6%, luego está Uruguay con 27,8% y último sigue Venezuela, ahora con 5,6% de efectividad. Para ustedes, ¿qué clubes tuvieron el mejor o peor rendimiento en esta fecha? Para saber más sobre otro torneo, hagan clic en el video de la previa de las semifinales de la Champions League.